Los 10 métodos de tortura aplicados por la Iglesia Católica. 10. El cepo. Utilizado para tortura corporal, se castigaba a las víctimas sentándolas con los pies amordazados en una barra de metal durante días enteros. Otro método era ponerlos parados con las manos y el cuello también amordazados con una barra de metal o de madera. Este método se utilizaba para exponer a los castigados ante la multitud, y así ser castigados también lanzándoles piedras y de todo tipo de objetos. Fue uno de los más comunes métodos de tortura durante la Edad Media. 9. La cigüeña. Este artefacto parece simple e inofensivo, pero engañará a más de uno, ya que los efectos de dolor que provocan lo colocan en el top 10 de una larga lista de métodos y aparatos de tortura utilizados por la Iglesia Católica durante la Santa Inquisición. Consiste en someter al individuo en este aparato hecho de hierro que lo sujeta y lo amordaza por las manos, cuello y tobillos, y además coloca al torturado en una posición fetal. Esta posición provocaba una serie de calambres que aumentaban el dolor exponencialmente con el tiempo. El dolor comenzaba en los músculos rectales y abdominales. Después se esparcían en todo el cuerpo. 8. La tortuga. Este método parece uno de los más simples también, pero terminaba siempre siendo uno de los más sanguinarios. Consiste en poner a la víctima por debajo de un largo pedazo de madera plana que le cubría todo el cuerpo. Sobre la madera se iban poniendo artefactos pesados como rocas, muebles o lo que se encontraban para que le torturara hasta que la persona debajo muriera aplastada. En muchas ocasiones, los ojos del torturado terminaban explotando desde dentro, y los huesos se iban rompiendo poco a poco hasta que la víctima moría del dolor extremo. 7. La escalera. Este método consistía en atar al reo en una escalera inclinada de sus extremidades. A base de fuerza se comenzaba a jalar por las manos y pies al condenado, aplicando así un dolor que iba aumentando gradualmente conforme más presión se aplicaba durante la ejecución del método. Esta manera de torturar a los infieles llegaba a un extremo de destrozar al reo y partirlo inclusive en dos, exponiendo así las entrañas al aire. 6. El péndulo. Este método de tortura era de los más dolorosos y agonizantes del manual. Consistía en amarrar a la víctima con las manos por detrás y suspenderla en el aire con una cuerda. Conforme iban subiendo y tensando la cuerda, los huesos de la persona se iban quebrando poco a poco hasta no soportar más el dolor. En muchos casos, se aplicaba peso en los pies del torturado y se volvía a hacer el procedimiento hasta dejar a la persona con las extremidades hechas polvo. 5. La horca. Uno de los métodos más conocidos a lo largo de la historia, que consiste en enrollar una soga al cuello de la víctima y suspenderla en el aire de manera brusca para que así muera de asfixia o su cuello se rompa como una ramita. Este método se utilizaba mucho contra los herejes y traidores a la iglesia. Era considerado como una de las más vergonzosas maneras de morir, ya que se realizaba frente a una multitud que generalmente solo estaba ahí para lanzar objetos mientras era ejecutado. 4. Desmembramiento con caballos. Tal como lo escuchas, este método era uno de los más dolorosos a la vista y con los que más gritaba la víctima de dolor. Consistía en amarrar una cuerda a cada extremidad del torturado y correr en direcciones distintas con un caballo amarrado a las cuerdas. Esto provocaba que las extremidades de la persona se arrancaran de manera muy gráfica. En la mayoría de las ocasiones, las víctimas quedaban aún vivas pero agonizando de dolor hasta que por fin morían. Muy pocas víctimas morían de la impresión y en el momento. 3. Empalamiento. Esta práctica es una de las más extensas y largas en la historia de la humanidad. Consistía en incrustar un palo grande y afilado por el extremo trasero del cuerpo y dejar a la víctima agonizando por días hasta que el dolor y el desangre acabara con su vida. Este método tenía la particularidad de que podía durar hasta semanas con la víctima aún con vida, uno de los métodos más famosos porque fue utilizado por el famoso príncipe Valaquia, Vlad Tepes, mejor conocido como Vlad el Empalador. Su leyenda se ha extendido al folclore mundial hasta transformarse en la reconocida historia del conde Drácula. 2. La crucifixión. En segundo lugar, llega la famosa crucifixión, método que se hizo principalmente famoso porque se utilizó en contra de una figura histórica
como lo es Jesús de Nazaret, personaje que fue el principal precursor de religiones como la católica y la cristiana. Consiste en amarrar en una cruz a la víctima y dejarla colgada con los brazos extendidos hasta su muerte. Generalmente los crucificados morían de hambre, ya que se quedaban ahí durante semanas. Sin embargo, en casos especiales como el de Jesús, a la víctima se le clava a la cruz de los pies y las manos para que se desangre poco a poco hasta morir. Las variaciones de la tortura y el tiempo variaban con las veces que era acuchillada la víctima estando en la cruz. Esto dependía de la gravedad de su falta. 1. La hoguera. Sin duda, el método más famoso aplicado por la Iglesia Católica, que comenzó incluso antes de la Santa Inquisición. Era un método casi siempre exclusivo en contra de las mujeres cuando se les acusaba de brujería. Este castigo se les aplicaba a las mujeres adelantadas a su época y a las libres pensadoras que se manifestaban en contra de los métodos misóginos y degradantes para la mujer impuestos por la misma Iglesia Católica. El miedo a estas mujeres por parte de la Iglesia era tal que decidían quemar por completo sus cuerpos, y esto por miedo a que regresaran del más allá para cobrar venganza. Las hogueras eran generalmente comunales y se quemaban a varias mujeres en una sola. Sin embargo, cuando se utilizaba para quemar a una sola mujer, lo hacían hasta que su cuerpo quedara hecho polvo por miedo a represalias. Al conocer estos métodos ya milenarios de tortura, nos damos cuenta de los extremos a los que puede llegar el ser humano cuando se encuentra una ideología de por medio. Soy Víctor González y estos fueron los 10 métodos de tortura aplicados por la Iglesia Católica. Y si te gustó la nota, no dudes en compartir esta publicación con tus amigos y familiares. Y recuerda darnos like en nuestra página de Facebook, Badaboom.